Sí, la dirección de la línea se puede definir por el rumbo o por su azimut. Ambos pueden ser magnéticos o astronómicos. Los datos astronómicos se consideran invariables y también se les llama verdaderos. El rumbo es el ángulo que se forma una línea con el eje del norte a sur, contando de 0 a 90 grados a partir del norte o a partir del sur hacia el este o hacia el oeste. El azimut es el ángulo que forma una línea con la dirección norte-sur, medido de 0 a 360 grados a partir del norte en el sentido del movimiento del reloj. Tenemos consideración. Si observamos los dos, tanto el rumbo lo tomamos por medio de la brújula, en el cual la medición es de 0 grados del norte hacia el este o hacia el oeste, y tenemos del sur hacia el este de 0 a 90 grados o 0 a 90 hacia el oeste, en diferencia del azimut, que se considera el norte como 0 grados hacia el sentido de las manecillas, de 0 a 90 al este, de 0 a 180 al sur, de 0 a 270 al oeste o de 0 a 360 de nuevo al norte. ¿Qué diferencia tenemos con esto? Inmediatamente cuando hacemos el levantamiento, ya sea con cinta y con brújula, podemos tener las siguientes referencias. En el primer cuadrante, en el rumbo, tenemos la relación noreste de 0 a 90 grados, que es el mismo ángulo que forma el azimut. En el primer cuadrante, el valor del rumbo va a ser igual al ángulo del azimut. Cuando estemos dentro del segundo cuadrante, tenemos que el sureste es de 0 grados a 90 grados. Por lo tanto, el azimut vamos a tener un valor de ángulo de 90 a 180 grados. El rumbo sería sureste 45 como ejemplo, y el azimut lo podríamos calcular 180 menos 45, que es el rumbo, nos da 135 grados. En el tercer cuadrante tenemos suroeste de 0 grados a 90 grados, ¿sí? Y tenemos que el azimut es 180 a 270 grados. ¿Cómo lo calculamos? Como un ejemplo, suroeste tenemos que son 45 grados, ¿sí? Entonces tenemos, déjenme cambiar nomás aquí, W, para que sea todo igual. Tenemos que, si el rumbo es 45 grados, el azimut sería 180 más los 45 grados, tendríamos 225 grados de azimut. Ahora, el rumbo noroeste, ¿sí? El valor es de 0 a 90 grados y el azimut de 270 a 360 grados. Si con la brújula tenemos que el noroeste son 45 grados, el azimut sería 360 menos 45 grados, tenemos 315 grados de azimut. Con esta tablita inmediatamente calcularíamos ese rumbo. En base a este hicimos un ejercicio en el cual podemos verificar, muchas veces podemos tener errores al momento de obtener los datos. Entonces hice esta pequeña tablita en el cual con el polígono de prueba hicimos este polígono con el vértice A, B, C y D, en el cual obtenemos lo que es el rumbo y el azimut, en la cual está la breve explicación. Si de AB obtuve el rumbo 69.11 grados, el azimut inmediatamente es el mismo ángulo, no cambia el grado, ¿verdad? Pero al momento de visualizar del punto al C, tengo que me da con la brújula el sureste 34.14 grados y a lo mejor no leí con el vernier 145.86, entonces inmediatamente puedo obtener el azimut, ¿sí? Entonces sería 180 grados menos 34.14, que es el rumbo, me da 145.86 grados de azimut. O si tenía un vernier en el cual obtuve con el azimut, ¿sí? Con referencia al norte, 145.86 grados, para obtener el rumbo restaría 180 y automáticamente obtendría el rumbo, que es sureste 34.14 grados. Ahora, si voy a leer la línea del punto C al punto D y obtengo el rumbo 79.88, ¿cómo obtengo el azimut? 180 más 79.88, que es el rumbo, me da 259.88 grados, que sería el azimut. Ahora, si yo obtuviera únicamente el azimut, pero no pude leer el rumbo, entonces sería el azimut menos 180 grados y obtengo el rumbo en ese sentido, ¿sí se fijan?
Ahora, para obtener el azimut, si yo tengo el rumbo de D a A, que es 18 grados con 77, ¿cómo obtengo el azimut? 360 menos 18,77 del rumbo me da 341,23 el azimut, ¿verdad? O viceversa. ¿Cómo calculo el rumbo si tengo el azimut? Sería 360 menos el azimut, es el rumbo noroeste, 18,77 grados. En breve tendríamos este dato, ¿ah? Ahora, en base a esto, una vez que tenemos las coordenadas, con cinta obtuvimos también las distancias, en el cual comenzamos a hacer nuestro cuadro, ¿sí? En el cual vamos a visualizar como estación el punto A, que es donde estamos parados, y vamos a visualizar el punto B, en el cual hacemos el siguiente triángulo rectángulo. Recuerden que una vez que tenemos el triángulo rectángulo con las funciones trigonométricas podemos calcular la coordenada en X o en Y. ¿Cómo calculamos la coordenada en X? Inmediatamente el ángulo que tenemos, que es el rumbo, ¿sí? Tenemos el ángulo en la parte superior, por lo tanto el cateto opuesto nos da la coordenada X y el cateto adyacente el valor Y. Entonces con la función seno calculamos la coordenada X y con el valor del coseno calculamos la coordenada Y. Entonces, en breve tenemos que el seno del ángulo, que aquí lo tenemos, es igual al cateto puesto entre la hipotenusa, que es la distancia. Mi incógnita es el opuesto, que es el valor de X. Entonces, el valor opuesto, X, yo lo despejo y me queda el seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Sustituyendo el seno del ángulo me da 0.93 y sustituyendo la hipotenusa, que es la distancia 11,78, me dice que la coordenada en X 11,005. Para calcular la coordenada en Y utilizaría el coseno porque es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo, voy a despejar el cateto adyacente, que es el valor de Y, me quedaría el coseno del ángulo por la hipotenusa. Sustituyendo valores, el coseno de 69 me da coseno de 38 multiplicado por 11,78 me da 4,20. Así obtuve la coordenada del punto A al punto B. Considerando que la coordenada en A fuera 0, mis coordenadas iniciales en B sería 11 en X y 4,20 en Y. Una vez teniendo esa coordenada, procedo a calcular la coordenada de B a C. Si me voy al polígono de B a C, ya tengo un ángulo. Entonces, ese ángulo, obtenemos el rumbo del ángulo y tenemos el azimut, ¿verdad? Entonces, tenemos que es 34,14 grados, ¿sí? Entonces, obtenemos el ángulo que es 34,14, que sería este. Entonces, nuestro cateto opuesto y el cateto adyacente es Y. Usando las mismas fórmulas y el mismo procedimiento, calculamos el valor de X con el seno y con el coseno calculamos Y. ¿Cómo obtengo la coordenada final? Tengo la coordenada en B, que fue la que calculamos desde el punto A. Tenemos 11,5 y 4,20. Y con las coordenadas calculadas, dependiendo del rumbo, nos da que X es positivo y Y es negativo. Haciendo la suma algebraica, obtengo las coordenadas en el punto C. Una vez que tengo las coordenadas en el punto C, inmediatamente me voy y calculo la coordenada en XY. Tenemos lo que es el rumbo es del norte hacia acá, por lo tanto ya tengo el rumbo, que son los datos que obtuvimos de campo. Al ir hacia el campo, las medidas y ángulos que tomamos son estas. Tengo el ángulo 79,88, entonces aquí tengo mi ángulo 79,88, mi cateto opuesto es X, cateto adyacente es Y, las funciones trigonométricas seno y coseno. Inmediatamente calculo, me da en X es negativo porque es rumbo al oeste y Y es negativo porque es hacia el sur. Entonces obtengo los datos con las coordenadas en C calculadas del punto B, obtengo las coordenadas al punto D y hago la suma algebraica obteniendo las coordenadas reales estando ya en el polígono A real. Una vez que tengo las coordenadas de C, inmediatamente traslado mi ángulo del punto D a A, que son 18,77 grados, y comienzo a calcular. Aquí tengo 18,77, formamos este triángulo rectángulo. Este es mi ángulo, por lo tanto el cateto opuesto es X y el cateto adyacente es Y con nuestra distancia, que es la hipotenusa.
función seno y función coseno, calculamos lo que es el valor de D, tenemos las coordenadas en D, calculamos las coordenadas en Y, hacemos la sumatoria algebraica y por la suma de los decimales, en base aquí consideramos dos decimales, me da de error 0.01 y menos 0.09. ¿Cómo procede aquí? Una vez ya calculadas las coordenadas, debió de haberme dado 0 en A, en X, tanto en Y, ¿verdad? Ya una vez que calculamos, tenemos las coordenadas calculadas. Si se fijan, son las que acabamos de calcular con la función seno y coseno. ¿Sí? Entonces, una vez calculado, tengo de error 1 centímetro en X y tengo 0.09 en Y. Como aquí me dio positivo, lo que puedo hacer es quitar para que dé coordenada en 0, quito el 1, lo sumo en cualquiera de estas. En este caso voy a sumar en X1 para que quede mi coordenada en 0 en X. Y vamos a corregir estos 9 centímetros que me dio de menos, es negativo, lo sumo algebraicamente entre las tres vértices. Tengo 0.09, entre 3 me da 0.03. ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente le voy a sumar el 3 algebraicamente. 420 menos 0.03 me da 417. Menos 1056 menos 0.03 me da menos 1059. Y menos 1353 menos 0.03 me da 1356. Con eso las coordenadas las corregí para que me cierre mi polígono, esto por el uso de decimales. Al momento que yo dibuje estas coordenadas, obtengo que el origen 0 lo tenemos en el punto A, por lo tanto tenemos coordenada B positiva, tenemos coordenadas C y D que dan negativas. Para poder calcular la superficie del polígono necesito que esté el polígono en el cuadrante 1 y todas mis coordenadas sean positivas para evitar errores de signo. ¿Qué es lo que hago? En base a lo que es los símbolos, ¿sí? Verifico que en X no tengo negativos, lo puedo dejar igual, pero mis coordenadas ya tengo negativa. ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente la mayor negativa, verifico que es menos 56, a criterio puedo decir más 15 o más 20 para que se haga positivo todas mis coordenadas en Y. En este caso, yo voy a sumar 15, la coordenada en Y, para que todas se me hagan positivas. Procede de la siguiente manera, 15 más 4, 17 me da 19, 17. 15 más menos 10, 59 me da 4, 41. 15 más 13, menos 13, 56 me da 1, 44. Y 15 más 0 me da 15. Con esto inmediatamente hago mi dibujo y obtengo ya lo que es mi polígono de coordenadas, ¿verdad? En el cual ya tengo mis coordenadas en el cuadrante 1, donde mi origen 0 queda en la parte inferior izquierda y ya tengo mi coordenada A, B, C y D corregidas. Para calcular el área usamos el método de productos cruzados, en el cual inmediatamente pongo la coordenada en X de A, la coordenada Y, hago los productos cruzados, me dice que mi área es 220.105, ¿verdad? Con esto calculo el área y le doy el acabado. Si se fijan, tenemos lo que son distancias y tenemos rumbos a cada línea, que es lo que importa cuando se hace una planimetría, ya sea para que el notario la maneje y el notario haga las escrituras del terreno. ¿Qué es lo que importa? El área, las longitudes y los rumbos. Es un punto bien importante para planimetría. Entonces yo tengo que mi polígono visto de A a B, tengo 11,78 metros y el rumbo 69,11. ¿De dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el rumbo de A a B y tenemos la distancia. Ahora, del punto B al punto C, tengo 17,83 y el rumbo. Aquí lo tenemos el rumbo y la distancia. Y así sucesivamente con C y D. Entonces, el plano le ponemos los rumbos y las distancias y es lo que se escriben en las escrituras, ¿verdad? Ya que tenemos esto, pues le damos el acabado al plano, en el cual procedemos a los datos importantes para el plano, en el cual podemos trazar, como son coordenadas locales, no tenemos coordenadas UTM, que es un tema que vamos a ver más adelante, cómo ligar las coordenadas UTM para poder referenciar un plano cartográfico. En este caso nuestra coordenada es 0 en X, 0 en Y, entonces pusimos crucetas a cada 5 metros, sería X5, X10, X15, X20,
sería Y5, Y10, Y20, ¿verdad? En el cual le damos detallado el plano, ponemos la línea del polígono con sus rumbos, el área, la coordenada de A, la coordenada de B, la coordenada de C, la coordenada de D, y ponemos la rosa de los vientos en el cual indicamos el norte. ¿Qué otro dato importante se ocupa en el plano? Las coordenadas calculadas, corregidas, la superficie y los datos que cierran el polígono, ¿verdad? Con importante cómo se hizo el levantamiento, en este caso levantamiento con cinta y brújula, lo que consta el título principal, que es planimetría, predio urbano, ya sea predio para casa, habitación, X, ¿verdad? Ya es el asunto, el área es bien importante y estos datos son los importantes para entregar. ¿Qué otro dato importante? También sería hacer el recuadro con tu nombre, el ingeniero o arquitecto, dependiendo quién lo dibujó, quién lo levantó, ya sea cédula profesional, ya sea nombre de propietario, ubicación del terreno, todo eso, y con eso completamos lo que viene siendo el método, ¿sí?, de levantamiento con brújula y cinta, ¿sí?, en el cual tenemos lo que es el procedimiento de cálculo, cómo calcular uno o verificar si me equivoqué al momento de escritura, ¿sí?, o al momento de leer un ángulo. Con esto podemos comprobar. Hacemos el ejercicio y con el ejercicio obtenemos los datos finales de cálculo y hacemos la presentación final de lo que es un plano, ¿verdad? Lo que es planimetría. La planimetría, recuerden que únicamente son coordenadas X y Y sin importar los niveles y la superficie del terreno. Con esto hemos terminado lo que es el tema de rumbos, azimuts y cálculo de coordenadas, ¿verdad? Que también incluimos lo que fue cálculo de área por el método de productos cruzados. Eso es todo por hoy. Espero me quede claro el tema y si gustan otro tema, con toda confianza pueden hacer el resumen, ¿verdad? Pues muchas gracias.